En el día de hoy vamos a tratar la biografía de Policarpo de Esmirna. Para eso vamos a hacer un estudio de la carta de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hemos iniciado un periodo en la historia de la teología llamado la patrística, en el cual en un video anterior yo les había dicho que cuando uno hace este estudio se cree que va desde la primera mitad del siglo I después de Jesús hasta el siglo VIII, porque los primeros padres de la patrística fueron, no muchos, discípulos de los primeros apóstoles de Jesús. Y saben ustedes que la patrística es un periodo en el cual estos hombres tienen que defenderse apologéticamente de todas las herejías que van a surgir desde el siglo I hasta el siglo VIII, y las herejías que han perdurado, algunas de ellas con otros nombres en la historia. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es una iglesia trabajadora. Económicamente es una iglesia muy pobre, y el Señor le dice, pero tú eres rico. Ahora, ¿por qué era pobre la iglesia de Esmirna? Porque los seguidores de Jesús, los cristianos de aquella y de otras regiones, se habían negado a considerar esa figura del emperador como un dios. Entonces, gracias a eso se les habían cerrado muchas puertas en lo económico. Mucha gente no les brindaba ayuda, los veían que los perseguían, que los martirizaban, y la indiferencia era muy grande. Tan grande que cuando el Señor le dice a los judíos que son sinagoga de Satanás, era porque los judíos, por temor al imperio, también se habían negado a favorecer a los cristianos de Esmirna, y habían muchos de ellos admitido que el emperador era un dios. O sea, por temor estaban renunciando al Dios de la Biblia, y por temor no querían hacer público su profesión de fe. En el versículo 10, que es el pasaje clave, el Señor le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia, cuando el Señor le dice que iba a sufrir persecución durante 10 días, esos 10 días para la mayoría de historiadores van a ser 10 periodos en los cuales 10 emperadores van a perseguir a esta iglesia. Más o menos
entre finales del siglo III y finales del siglo IV. De esta iglesia, la que el Señor le profetiza que va a haber una persecución muy grande, va a surgir un discípulo de Juan, Policarpo de Esmirna, del cual vamos a hablar un poquito. Entonces, la iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente. Esmirna sufrió dos grandes persecuciones. En la primera persecución se habla de más o menos 1500 mártires y en la segunda de 2500 mártires. Hay algo muy interesante y era, entre más perseguían a la iglesia, mayor rectitud a la palabra y mayor conversión de cristianos. Quizás por eso es que cuando el Señor les dice, ustedes son pobres, pero a la vez son ricos, o sea, económicamente no tienen esa riqueza, pero espiritualmente ustedes son una iglesia que se ha cimentado en la roca. Bueno, de esta iglesia, Apocalipsis 2:10, se cree que nace el primer mártir después de todos los martirios de los apóstoles. El primer mártir después de los apóstoles nació allí, que fue Policarpo de Esmirna, del cual se dice que fue discípulo del apóstol Juan, y que Dios le reveló a Policarpo de Esmirna cómo iba a morir, que él iba a morir quemado en la hoguera bajo la época del emperador Antonino Pío. Entonces, Policarpo de Esmirna fue mártir cristiano griego y uno de los padres apostólicos. También se dice que fue obispo de Esmirna durante la primera mitad del siglo II. Cubre el periodo poco conocido que va de la época de su maestro, o sea, el apóstol Juan, al de su propio discípulo Ireneo, del cual hablaremos en otro video, Ireneo de León, que fue discípulo de Policarpo de Esmirna, y recuerden ustedes que Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan. De hecho, se dice en Apocalipsis 2:10 que a quien va dirigida la carta escrita por el apóstol Juan, la carta de Esmirna, es directamente a Policarpo de Esmirna, y que este va a ser el primer mártir de la iglesia. Bueno, también se dice que para la época Éfeso, recuerden que Éfeso también Juan escribe otra iglesia, otra carta, se había convertido en el nuevo centro de la fe, y allí se dirigió Policarpo, enseñado por los apóstoles, Juan sobre todo, y que vivió en relación familiar con muchos que habían visto a Cristo. O sea que no solamente Policarpo de Esmirna conoció a Juan directamente, que la carta de Esmirna fue dirigida a él, sino que muchos de los discípulos de los apóstoles fueron conocidos por Policarpo de Esmirna. Bueno, también se dice que fue amigo íntimo de Papías e Ignacio, y que fue mártir, como les había dicho yo, en Esmirna, producto de una persecución que se había dado en esta época durante una gran fiesta pagana. El fuego, se dijo, formó un arco en torno al mártir y tuvo que ser muerto con una daga. O sea, él lo mataron en la hoguera, pero que en realidad el fuego no alcanzó a consumirle, y que tuvieron que traspasarle una daga, ya que el fuego le pudo haber afectado, pero no lo mató totalmente. La única obra que él escribió fue la Epístola a los Filipenses. Es una obra incompleta en el original griego, pero se dice que esta obra después se logró una traducción de ella a través del latín, porque el latín, es sabido para nosotros, era la lengua del Imperio Romano. Hay un video, se los recomiendo, de la palabra INRI, donde yo muestro cómo se escribió
INRI Jesus Nazarenus Rex Judaeus en las tres lenguas de la época: el latín, que era la lengua del imperio, el hebreo, que era la lengua de los judíos, y el griego, que fue la lengua en la cual se escribió todo el Nuevo Testamento. Bueno, ahora la pregunta es: ¿de qué trata la carta a los Filipenses? Trata temas que hacen referencia al canon bíblico, al origen de la Iglesia romana y también a las epístolas de San Ignacio. Este Policarpo de Esmirna es uno de los grandes discípulos de Jesucristo, primer mártir, ese dato lo deben tener en cuenta, de la Iglesia cristiana. Juan escribió literalmente la carta de Apocalipsis a él, y en Apocalipsis 2:10 le profetizó que él y todos los seguidores de Cristo y de aquella iglesia iban a sufrir persecuciones durante un tiempo muy prolongado. O sea, 10 días eran, vuelvo y les repito, 10 periodos de 10 emperadores. Si uno hace un análisis minucioso sobre las enseñanzas de los apóstoles y el ejemplo que los apóstoles nos dan a nosotros, podríamos decir lo mismo de Policarpo de Esmirna, pues los datos bibliográficos que se conservan de estos hombres no son muy extensos, son fragmentos, pero dejan entrever que indiscutiblemente el legado de los apóstoles de Jesús había sido muy grande y que estos hombres estaban cimentados sobre la roca, porque ese cristianismo puro, ese cristianismo recto, ese cristianismo que se profesaba donde el amor, donde la unión, donde la fraternidad, donde las envidias, los odios, las diferencias, el orgullo, la altivez no estaban ahí, probablemente es el cristianismo que el pueblo de Dios necesita para volver a esos cimientos. El dilema consiste en que ese cristianismo fue en momentos de persecución, en momentos muy violentos, en momentos en los que al pueblo cristiano se les negó la muerte, se les persiguió y se les martirizó desde diferentes puntos de vista. Algunos fueron quemados vivos, se cree que otros fueron metidos en un toro de bronce y que al cerrar el toro le prendían por debajo fuego. Otros fueron traspasados con lanzas, con espadas. Otros fueron lapidados, otros fueron decapitados. Se dice que uno de los apóstoles de Jesucristo fue lanzado desde el pináculo de un templo y que al ver que no moría, le remataron con una piedra en la cabeza. Para nadie es un secreto la cantidad de cristianos que murieron en el circo romano, devorado por las fieras. Pero entre más perseguían al pueblo cristiano, y ustedes pueden hacer un análisis siglo I, siglo II, siglo III, la iglesia iba en aumento. Que esto sirva para darnos cuenta que no estamos solos, que si estamos sobre la roca es posible soportar todo lo que la vida nos depare. Muchas gracias y el Señor les bendiga, y les invito para que vean mi canal y podamos seguir instruyéndonos sobre los primeros padres de la iglesia. Bendiciones.